Adela Noriega, una figura icónica de la televisión mexicana, desapareció del ojo público en 2008 bajo circunstancias que hoy parecen más sospechosas que nunca. ¿Quién decidió que ya no era conveniente su presencia pública? ¿La respuesta? Según algunos susurros en los pasillos oscuros del poder, puede estar en la conexión entre la actriz y el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Un vínculo que, aunque no confirmado, ha alimentado versiones inquietantes. ¿Podría haber sido su relación con Salinas una línea divisoria que la llevó a ser borrada del mapa mediático? Los rumores son variados y contradictorios. Se habla de un posible romance, de un hijo en secreto, pero lo que realmente pesa es el silencio que rodea a su desaparición. Algunos aseguran que la actriz había comenzado a ser una carga para un régimen que la había utilizado como un símbolo de éxito y belleza. Su imagen ya no encajaba en la narrativa que el gobierno deseaba proyectar. La versión oficial no explica cómo, de ser la protagonista de las vidas de millones de mexicanos, pasó a ser un eco lejano. Ante esta situación, se hace evidente que el silencio y el olvido pueden ser armas de control. Las decisiones que Adela tomó en esos años de brillo se entrelazan con las estrategias de un gobierno que no tolera la disidencia. Si bien algunos la recuerdan como una joven brillante, otros ven en su trayectoria un reflejo de la manipulación mediática. La relación de Salinas con Televisa, donde se destinaron millones a controlar la narrativa y difundir propaganda, y deja entrever un sistema que podría haber tenido a la actriz como un peón en un juego mucho más grande. ¿Acaso la fama de Adela no era suficiente para protegerla? La tensión se hace palpable cuando se consideran las circunstancias de su salida. ¿Fue un acuerdo tácito? ¿Un ultimátum? Las versiones de testigos afirman que, en su círculo cercano, había preocupaciones sobre su seguridad, especialmente cuando empezaron a filtrarse rumores sobre su conexión con el presidente. La sombra de un poder que se siente amenazado puede haber sido la clave para su repentina desaparición. La posibilidad de que alguien hubiera decidido que su valor había caducado es escalofriante. Los testimonios sobre la última aparición pública de Adela revelan una mujer en conflicto. Varios aseguran que sus miradas eran una mezcla de miedo y resignación, como si supiera que estaba en la lista de aquellos que ya no eran convenientes. Un periodista que la entrevistó poco antes de su retiro notó su nerviosismo, la forma en que evitaba ciertos temas y cómo su sonrisa se desvanecía cuando se mencionaba a Salinas. ¿Era miedo? ¿O simplemente la carga de una verdad que no podía compartir sin poner en riesgo su vida? Las consecuencias de su desaparición han resonado más allá de su círculo personal. La industria del entretenimiento observó con atención, preguntándose quién sería el próximo en ser silenciado. Algunos actores y actrices comenzaron a replantearse sus alianzas, temiendo que el mismo destino les aguardara si cruzaban ciertas líneas. La amenaza de un sistema que podía borrar a quien quisiera de la memoria colectiva se convirtió en el nuevo mantra en un medio que siempre había estado bajo el control de las élites. En el fondo, la pregunta persiste. ¿Fue Adela víctima de su propio éxito? ¿O hubo manos detrás de su destino que decidieron que su tiempo había terminado? La ausencia de respuestas claras alimenta la especulación y el temor, y mientras algunos buscan reescribir la historia de su vida, otros simplemente se preguntan quién realmente tiene el poder de decidir qué nombre permanece en la memoria y cuál es borrado del mapa. Es posible que la verdad detrás de su desaparición sea aún más oscura de lo que se puede imaginar. Las sombras que rodean a Adela Noriega se extienden más allá de su abrupta salida del ojo público en 2008. En el contexto del gobierno de Salinas, la relación entre la política y el entretenimiento era un juego peligroso, y Adela, con su estatus de estrella, se convirtió en un peón en una partida que no entendía del todo. Testigos afirman que su popularidad comenzó a ser un problema cuando los rumores sobre su vínculo con el presidente empezaron a circular. ¿Era su imagen un activo valioso o un riesgo inminente para aquellos en el poder? La narrativa diseñada por Televisa, el gigante de los medios, jugó un papel crucial en su ascenso y posterior desaparición.
¿Acaso la misma cadena que la catapultó al estrellato tuvo la capacidad de deshacerse de ella cuando dejó de ser útil? Mientras las decisiones de la élite se desarrollaban tras bambalinas, el miedo a ser borrada del mapa mediático se hizo palpable. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿quién se atrevió a tomar esa decisión? Las versiones contradicen lo que se sabe. Algunos indican que hubo un acuerdo tácito de silencio, otros sugieren que fue un ultimátum. En el mundo del espectáculo, donde las conspiraciones son moneda corriente, se susurran nombres y se levantan sospechas. Adela, una mujer que había sido el epítome del éxito, se encontraba en una encrucijada. Testigos revelan que había una creciente preocupación por su seguridad, como si aquellos que la rodeaban temieran que los secretos que guardaba pudieran desatar un escándalo. ¿Era el miedo lo que reflejaban sus miradas vacías, o simplemente la presión de una verdad demasiado peligrosa para ser revelada? El silencio que siguió a su desaparición no solo fue un vacío mediático, o fue un mensaje claro de lo que pasaba con quienes cruzaban ciertas líneas. Aquellos que trabajaban en la industria comenzaron a cuestionar su propia seguridad. ¿Quién sería el próximo en ser silenciado por el sistema que había demostrado ser capaz de borrar a quien deseara? La desesperación se hizo eco en los pasillos de Televisa, donde los rumores de represalias aumentaron. La comunidad artística temió que alzarse contra el silencio podría costarles más que una simple carrera. Podría costarles su libertad. Con el regreso de Adela después de más de una década en la penumbra, las especulaciones han resurgido. ¿Acaso su reciente aparición es un intento de retomar su lugar? ¿O es simplemente una fachada para ocultar algo más oscuro? Las versiones sobre su vida personal, que incluyen un posible vínculo con Salinas, o añaden una capa de complejidad a la historia. ¿Realmente se casó en secreto con el presidente? ¿O es un rumor más, destinado a desviar la atención de verdades más inquietantes? La industria del entretenimiento, en su silencio cómplice, se ve atrapada en un ciclo de miedo y sospecha, donde la verdad se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse. Cada nuevo rumor sobre Adela Noriega solo alimenta la incertidumbre. La condición de su retorno plantea una pregunta inquietante. ¿Quién realmente decide qué nombres permanecen en la memoria colectiva? La ausencia de respuestas claras deja un vacío que bulle con posibilidades. Las decisiones que tomaron aquellos en la élite no solo afectaron a una estrella, refrendaron un sistema que silencia a quienes se atreven a cruzar la línea. El retorno de Adela, lejos de ser un simple regreso, se convierte en un recordatorio de que el silencio es a menudo más peligroso que la verdad. Mientras ella busca recuperar su voz, la pregunta persiste. ¿Quiénes son los verdaderos titiriteros en esta oscura trama? ¿Y qué pasará con aquellos que se atrevan a desafiar su control? La repentina desaparición de Adela Noriega del panorama mediático en 2008 coincide con un momento crítico de su carrera, cuando estaba en la cúspide de su popularidad. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué decisiones se tomaron en los oscuros pasillos de Televisa que llevaron a su silenciación? Los rumores sobre un vínculo con el presidente Salinas emergen como fantasmas que recorren la industria. La narrativa oficial ha intentado simplificar su salida como una mera decisión personal, pero el silencio de las personas que la rodeaban, ese silencio pesado, sugiere que había algo más siniestro en juego. Con cada día que pasaba sin que nadie hablara, el temor se instalaba en el corazón de otros artistas que se preguntaban si ellos también podían ser víctimas de un sistema que no perdona. Los susurros sobre un posible acuerdo de silencio son irresistibles, pero también inquietantes. Según versiones no confirmadas, podría haber existido un ultimátum por parte de poderosos en la industria, quienes al parecer decidieron que la continuidad de Adela representaba un riesgo para sus intereses. ¿Era su popularidad un activo o un pasivo? La respuesta no está clara, y las distintas voces que emergen sugieren que, en el círculo cercano a Adela, la confianza se había convertido en desconfianza y los aliados en potenciales traidores.
La posibilidad de que su carrera se viera truncada por la presión de un entorno hostil añade otra capa de complejidad a su historia. La comunidad artística ha estado marcada por la incertidumbre. Las miradas que antes eran admiración, ahora son estratégicas, llenas de sospecha. Un nuevo actor en este drama es el regreso de Adele tras más de 10 años de silencio. ¿Es una jugada calculada para recuperar su lugar en la industria, o es un movimiento desesperado para salir de las sombras? Las especulaciones sobre su vida personal se han intensificado en su ausencia, alimentadas por rumores sobre su relación con Salinas. Si estas versiones resultan ser ciertas, el escándalo que podría desatarse tiene el potencial de reescribir la historia de su carrera. Mientras tanto, el silencio que rodeó su salida ha tenido consecuencias palpables. Los artistas que alguna vez gozaron de libertad de expresión ahora se mantienen alerta, modificando su comportamiento y evitando cualquier mención de lo que consideran un tabú. La sombra de lo que le ocurrió a Adele se cierne sobre ellos, un recordatorio constante de que, en el mundo del espectáculo, cruzar ciertos límites puede llevar a la desaparición, no solo mediática, sino también emocional. La tensión se siente en el aire. Cada nueva aparición de Adele genera una serie de reacciones que van desde el entusiasmo hasta el horror. ¿Qué verdad escondida está dispuesta a revelar ahora que ha vuelto? ¿Y cómo cambiará eso la narrativa que ha prevalecido en su ausencia? La intersección entre el poder político y la industria del entretenimiento se torna aún más inquietante. La idea de que un presidente pudo haber influido en la carrera de una actriz icónica plantea preguntas sobre la naturaleza de las relaciones en el poder. ¿Fue Adele un peón en un juego mucho más grande? ¿O había algo en su carácter que amenazaba un equilibrio delicado? Cada vez que se menciona su nombre, el eco de un silencio oscuro resuena, haciendo temer que, aunque Adele haya regresado, las sombras que la rodean siguen presentes. ¿Quién tiene la última palabra sobre el legado de una estrella? ¿Y qué significa realmente ser silenciado en una industria donde el ruido es todo? La historia parece estar en constante construcción, una narrativa llena de posibilidades, pero también de peligros. ¿Qué pasará la próxima vez que alguien intente cruzar esas líneas invisibles? Y no solo era un político, sino un maestro del juego de poder en el que las lealtades podían cambiar de la noche a la mañana. En este contexto, la relación entre Adele y Salinas se presenta como un enigma envuelto en rumores y especulaciones. Algunos colegas de Adele han susurrado en privado que había un miedo latente en la industria. La pregunta que emergía en cada conversación era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Televisa para proteger sus intereses? ¿Y a qué precio se había establecido esa relación? La salida abrupta de Adele no fue solo una decisión personal. Fue un movimiento calculado en un tablero donde las piezas eran personas y su reputación estaba en juego. A medida que más voces criticaban la oscuridad detrás de la industria, comenzaron a surgir testimonios de artistas que, como Adele, temían más por sus carreras que por sus vidas. Se hablaba de un acuerdo de silencio, de un pacto tácito entre las élites del entretenimiento y la política. ¿Realmente entendían todos los implicados el precio que podían pagar por mantenerse en el juego? El retiro de Adele fue visto como una advertencia, un recordatorio escalofriante de que la popularidad podía convertirse en una carga. Detrás de su carismática imagen, había un eco de traición que resonaba en los pasillos de Televisa, donde las decisiones se tomaban a puerta cerrada, y el costo de la desobediencia podía ser el ostracismo. La sombra de su desaparición generó un clima de desconfianza, donde los artistas comenzaron a cuestionar su propia seguridad. Nadie quería ser el siguiente en desaparecer. La carrera de Adele se convirtió en un espejo distorsionado que reflejaba el miedo de quienes la rodeaban, a quienes ahora temían que su propia luz pudiera ser apagada por aquellos que controlaban el espectáculo. El regreso de Adele, después de más de una década, no fue solo un regreso, fue una provocación. Su presencia en la esfera pública, marcada por el misterio de su ausencia, llevó a un resurgimiento de preguntas que nadie se atrevía a contestar abiertamente. La comunidad artística se encontraba en un estado de alerta,
un cambio en el comportamiento que evidenciaba el impacto del silencio de Adela. Algunos artistas comenzaron a cerrar filas, formando alianzas más cautelosas, mientras que otros optaban por la indiferencia, tratando de ignorar los ecos del pasado. Cada aparición de Adela era seguida de rumores sobre su relación con Salinas, y la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué verdad estaba dispuesta a revelar? Pony, en este juego de sombras y luces, su legado se convirtió en un campo de batalla, donde la lucha por el control de la narrativa se intensificaba. Las contradicciones se apilaban, y la historia de Adela Noriega continuaba siendo un rompecabezas sin resolver. Las voces de quienes la conocieron se volvían más escasas, quizás por miedo a ser arrastrados al abismo de un silencio que ya había consumido a una de las actrices más queridas de México. La historia de su desaparición estaba en constante construcción. Cada rumor, un ladrillo en la muralla de un relato que se negaba a ser olvidado. Mientras tanto, el espectro de la traición se cernía sobre la vida de aquellos que se atrevían a cruzar líneas invisibles en una industria donde la verdad y la ficción se entrelazan. ¿Qué pasaría si Adela, al regresar, decidiera desenmascarar a aquellos que la habían silenciado? Las preguntas se acumulaban, y el sentido de una verdad más oscura seguía acechando en cada rincón del espectáculo. El regreso de Adela podría ser la chispa que encienda una revolución en medio del miedo y el silencio, pero también podría ser su condena. ¿Estamos preparados para enfrentar las verdades que podría arrojar sobre un sistema que ha prosperado en las sombras? La incertidumbre permanece, y la inquietante posibilidad de que otros actores se conviertan en víctimas de una maquinaria que no perdona, se convierte en un tema de conversación cada vez más recurrente. La historia de Adela Noriega no es solo suya, es un eco de lo que podría sucederle a cualquiera que se atreva a desafiar el poder. ¿Quién más está dispuesto a correr el riesgo de romper el silencio que rodea la industria del entretenimiento? La historia de Adela Noriega, marcada por su abrupto exilio mediático, se ha convertido en un laberinto de especulaciones y rumores. La versión oficial sugiere que su retiro fue una decisión personal, un deseo de escapar del ojo público. Pero muchos se preguntan si realmente fue así. ¿Podría haber sido una imposición, un sacrificio para proteger los intereses de quienes la rodeaban? Las voces en la industria susurran que su relación con Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente, estaba cargada de tensiones y compromisos ocultos. A medida que crecía su fama, también lo hacía la presión. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Televisa para mantener a raya cualquier amenaza a su imagen? El silencio que envolvió su desaparición no fue solo el de una artista que decide retirarse, sino el eco de un miedo que resonaba entre sus colegas. Quienes la conocían se sintieron vulnerables, como piezas en un tablero de ajedrez donde las decisiones podían llevar a una caída inesperada. La sombra de Adela se convirtió en un símbolo de lo que podría sucederle a cualquiera que cruzara la línea. Este clima de desconfianza fue palpable, influyendo en las decisiones de los demás actores, quienes empezaron a dudar de su propia seguridad. Nadie quería ser el siguiente en desaparecer, y su carrera se transformó en un reflejo distorsionado de la realidad que los rodeaba, donde la lealtad se pagaba con silencio. El regreso de Adela ha reavivado preguntas, pero también ha sembrado nuevas dudas. ¿Por qué se ha atrevido a volver después de tanto tiempo? Algunos sugieren que podría haber buscado recuperar lo que perdió, mientras otros insinúan que su regreso es un acto de desafío. Las versiones sobre su vida personal se entrelazan con su vida profesional. ¿Se casó en secreto con Salinas? ¿Tuvo un hijo que nunca fue reconocido? Estas interrogantes solo intensifican la incertidumbre que la rodea. Su presencia en la escena pública podría interpretarse como una provocación, un deseo de romper el ciclo del miedo, pero también podría ser su condena. La conversación sobre su regreso ha sido tensa, con artistas y figuras del medio cuestionando si realmente están listos para enfrentar lo que Adela podría revelar. La traición se asemeja a un eco en este vacío. Ahí la amenaza de convertirse en víctimas de un sistema que no perdona se cierne sobre todos.
¿Qué otros secretos podría desenterrar Adela? Cada nuevo rumor trae consigo un peso adicional, y otros actores comienzan a replantearse su posición. La industria se encuentra en un punto de quiebre, donde la verdad podría ser un arma de doble filo. Adela Noriega, en su regreso, no solo busca reconquistar su lugar en el espectáculo. Podría estar desenterrando una red de complicidades y sombras que han mantenido a la industria del entretenimiento en un delicado equilibrio. Las decisiones individuales, basadas en el miedo y la lealtad, podrían cambiar drásticamente en este nuevo contexto. Pero, ¿hasta qué punto están dispuestos a arriesgarse los demás? La inquietud de ser arrastrados a un abismo de silencio se convierte en un tema recurrente entre sus contemporáneos. La pregunta persiste: ¿quién más está dispuesto a romper el silencio que rodea esta oscura trama? El regreso de Adela, entonces, no es solo un reencuentro con el público, sino un posible punto de inflexión en una lucha más amplia contra el miedo y la opresión. La historia que la rodea no cierra, sino que se expande, y cada nuevo rumor puede ser un ladrillo más en la muralla de silencio que ha dominado la industria. ¿Qué revelaciones podrían surgir ahora que la actriz está de vuelta? La tensión se mantiene, y el miedo a ser el siguiente en desaparecer sigue presente, como un mantra que se repite en las conversaciones susurradas. La incertidumbre persiste, y el espectro de la traición acecha a quienes cruzan líneas invisibles. ¿Quién más está dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad? El regreso de Adela Noriega es un eco perturbador que reverbera en la industria del entretenimiento, un impacto que no solo reaviva su propia narrativa, sino que también transforma la percepción que el público tiene de ella. La pregunta que flota en el aire es: ¿quién realmente se benefició de su ausencia? Con su silencio durante más de una década, la opinión pública se moldeó a partir de especulaciones y rumores, un terreno fértil para aquellos que buscan ocultar la verdad. Algunos creen que su desaparición fue conveniente para figuras poderosas, que pudieron manipular la narrativa a su favor, mientras ella se mantenía al margen. ¿O acaso su silencio fue la pauta para que otros actores en el drama político y mediático tomaran el control de su historia, moldeándola a su gusto? Las tensiones entre Adela y Carlos Salinas de Gortari son un punto nodal en este entramado. Se rumorea que su relación fue más que profesional, un secreto que podría desmantelar la imagen cuidadosamente construida del expresidente y su administración. Sin embargo, la falta de información clara convierte estas afirmaciones en versiones, en ecos de un pasado que muchos prefieren silenciar. Su regreso no solo es un intento de recuperar lo perdido, sino que podría ser un acto de desafío, una demanda por el reconocimiento de su verdadero legado. Pero la reacción de la industria es palpable. Artistas y productores sienten la presión del precedente que podría establecer su regreso. ¿Están listos para enfrentar lo que podría traer consigo? El silencio que rodeó su vida durante años no fue simplemente una elección personal, sino una imposición que sembró un clima de desconfianza en el entorno donde una vez brilló. Los colegas de Adela, atrapados en su propia vulnerabilidad, se preguntan: ¿quién será el próximo en desaparecer? El temor es palpable, y la presión por mantener la quietud es ahora más fuerte que nunca. Las especulaciones sobre su vida personal, como un matrimonio secreto o la posibilidad de un hijo no reconocido, añaden capas de incertidumbre que también golpean a otros en su entorno. ¿Qué secretos está dispuesta a desenterrar? La posibilidad de que Adela revele secretos oscuros de la industria plantea un riesgo inminente para aquellos que se benefician de la opacidad. Con cada palabra que pronuncia, Adela podría desatar un torrente de revelaciones que alteren el rumbo de la narrativa pública en México. Las preguntas se multiplican, y lo que una vez pareció un regreso inocente, ahora se transforma en un potencial punto de inflexión en una lucha contra el miedo y la opresión. ¿Quién más se atreverá a romper el silencio? La historia no se limita a su regreso, sino que se expande hacia las consecuencias que este acto podrá tener en la vida de quienes la rodean. El eco de las traiciones pasadas, los silencios cómplices
Y las decisiones arriesgadas añaden una dimensión inquietante a su retorno. Las tensiones no solo afectan a Adela, sino que se reflejan en un ambiente donde el miedo y la lealtad son conceptos en constante negociación. La posibilidad de que su regreso revele verdades ocultas se convierte en una espada de doble filo, a donde el costo de la verdad puede ser la estabilidad de quienes aún permanecen en la sombra. ¿Qué decisiones se tomarán en el trasfondo mientras se juega con la narrativa de su vida? En este contexto, el regreso de Adela Noriega no es solo un reencuentro con el público, sino un acto de valentía que podría desencadenar una serie de reacciones en cadena, dejando a su paso un rastro de incertidumbre. La historia de Adela no es un simple relato de retorno. Es un laberinto de posibles traiciones, secretos, y la lucha por el poder que deja a todos preguntándose: ¿qué precio se pagará por la verdad? La tensión, lejos de disiparse, se intensifica. Así, la pregunta final resuena con más fuerza. ¿Quién se atreverá a enfrentarse a las verdades que podrían salir a la luz? ¿Y a qué costo? La pregunta persiste en el aire. ¿Quién realmente ordenó que Adela Noriega desapareciera del ojo público cuando dejó de ser conveniente? Su regreso ha reavivado un torbellino de especulaciones, y la realidad es que cada rumor sembrado desde su repentina ausencia en 2008 se ha convertido en un eco inquietante que resuena en la industria del entretenimiento. Hay quienes afirman que el silencio de Adela no fue solo una elección personal, sino una estrategia cuidadosamente orquestada por figuras poderosas, que se benefician del control de la narrativa. La falta de claridad en torno a su paradero durante más de una década plantea preguntas que van más allá de su vida privada. ¿Hasta qué punto su historia está entrelazada con oscuros secretos de la política mexicana? Las tensiones entre Adela y Carlos Salinas de Gortari emergen como un punto crítico en este retablo de versiones contradictorias. La hipótesis de que la relación entre ellos pudo haber sido más que un simple vínculo mediático se agiganta. Según algunos testimonios, su conexión podría haber tenido la capacidad de desmantelar la imagen del expresidente. Sin embargo, la falta de evidencia concreta deja estas afirmaciones flotando en un mar de incertidumbre. Mientras Adela se prepara para contar su versión, la industria se encuentra en una encrucijada. ¿Se atreverán a enfrentar las repercusiones de su retorno? ¿O el miedo al escrutinio y a la verdad los llevará a reforzar el silencio que ha prevalecido durante años? El regreso de Adela no solo busca recuperar su lugar en el escenario, sino que también plantea un desafío directo a la opacidad que ha rodeado su vida. Las reacciones de sus colegas son inquietantes. Muchos se sienten amenazados por la posibilidad de que su propia vulnerabilidad se exponga al escrutinio. Aquellos que alguna vez fueron compañeros de trabajo ahora sopesan las consecuencias de que ella revele secretos que podrían arruinar carreras y reputaciones. En este clima de temor, se murmura que el próximo en desaparecer podría ser alguien que se atreva a desafiar el status quo, alimentando un ciclo de desconfianza en un entorno donde todos parecen estar vigilados. Las especulaciones sobre su vida personal, como un matrimonio secreto o un hijo no reconocido, añaden más combustible a la llama de la incertidumbre. Cada rumor es una doble hoja. Podría confirmar la existencia de una historia oculta o, por el contrario, desmantelar la imagen construida por Adela y aquellos que la rodean. ¿Qué verdades está dispuesta a revelar y a qué costo? Mientras algunos la ven como una víctima del sistema, otros la consideran una jugadora en un tablero de ajedrez en el que las piezas han estado en movimiento mucho antes de su retiro. La posibilidad de que Adela desentierre verdades ocultas es un riesgo inminente para aquellos que se benefician de la opacidad. Con cada palabra que pronuncia, las preguntas se intensifican, creando un ambiente enrarecido de tensión y sospecha. La historia de Adela se ha convertido en un laberinto de traiciones y secretos, donde cada giro revela más sombras que luces. Las decisiones que tome en el futuro no solo afectarán su vida, sino que también pueden desencadenar una serie de reacciones en cadena que sacudan los cimientos de la industria del espectáculo. ¿Quién se atreverán a enfrentar las verdades que podrían salir a la luz?
¿Y a qué costo personal y profesional? Las dudas no son solo sobre su pasado, sino sobre el futuro del espectáculo mexicano en un sistema que ha prosperado en el silencio. Con cada revelación inminente, la pregunta no es solo quién la silenció, sino también quién se siente amenazado por su retorno. En esta narrativa de sombras y luces, el silencio pesa más que las palabras, y mientras más se acerca Adela a la verdad, más se enredan los destinos de quienes han jugado su propia partida, a expensas de la suya. ¿Realmente se atreverá a desmantelar el secreto que ha mantenido en la sombra a tantos? ¿O no se convertirá en otra víctima del sistema que una vez la glorificó? La historia de Adela Noriega está lejos de cerrarse. Más bien, se abre un vórtice de preguntas aún más inquietantes y peligrosas.